wowmx.tv. Sumarse a la conversación con Buen Día. Le agradezco que participe, que nos mande sus comentarios. Aquí mismo los vamos a poner al aire para poder alimentar la discusión sobre el tema que vamos a meternos hoy. Estamos saliendo por WOW, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes también en vivo, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. El mundo está realmente conmocionado. La guerra entre Israel y Hamas ha sacudido la escena internacional, mostrado el nuevo desorden que recorre el mundo con el resurgimiento de viejísimos conflictos como este, y por supuesto modificado la geopolítica internacional, el juego de las alianzas y más allá incluso de esto, ha sido también un impacto importante, un impacto grande en los alineamientos y hasta en las discusiones, en las identidades políticas. México no está exento de sufrir el impacto de esta guerra, aunque se produzca en el Medio Oriente, y lo hace en varios planos. Uno, por supuesto, el que pueda tener sobre la relación con Estados Unidos y en concreto con el muro que nosotros también hemos tenido o se ha estado construyendo en varios momentos, salvo con Biden en la frontera, pero que el conflicto en el Medio Oriente puede fortalecer las posiciones que privilegian la seguridad fronteriza sobre cualquier otra consideración y, por tanto, la reactivación, como ya ocurre, del muro, como fue anunciado hace 15 días por el propio Biden, de un presupuesto que dejó para hacerlo el expresidente Trump. No solamente ahí es el impacto, por supuesto que hay también efectos en las economías latinoamericanas, una mayor volatilidad, inestabilidad financiera global y, como le decía hace un momento, también en las identidades políticas. Un ejemplo de esta, por supuesto, es la respuesta bastante dura que ha tenido el gobierno mexicano respecto al posicionamiento que tomó el presidente respecto de esta guerra, cuando Israel le dice que su postura lo inconforma y le parece que es motivo de inconformarse el que no haya hecho una condena mucho más dura, mucho más firme, condenando el terrorismo de Hamas en el ataque del pasado fin de semana contra Israel. Dice, y esta es la parte que me parece más fuerte y con la que vamos a arrancar el programa con nuestros invitados, que mantener una postura de neutralidad es apoyar al terrorismo. ¿Hasta dónde esto es cierto?
La neutralidad, en cualquier caso, es estar en contra de una u otra parte en conflicto. En este caso, Israel tiene razón, o el presidente que responde que su postura ante todo es pacifista. ¿Qué significa pacifismo en un conflicto como el que estamos viendo ahí, en una guerra en la que en ambos lados están siendo objetivos las poblaciones civiles? Vamos a entrar a la discusión y me da mucho gusto que esté con nosotros Fausto Pretelín, internacionalista, es el editor del Economista, el editor internacional del Economista, amigo de este programa, al cual recibo con mucho gusto, como siempre. Mi querido Fausto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. Jacobo, igualmente, buenas noches. Por supuesto, Jacobo Dayan, al que me da muchísimo gusto que esta vez nos acompañe, ha estado muchas veces con nosotros, es especialista en derechos humanos y además siempre un punto de vista crítico y agudo sobre conflictos como este, por supuesto, que le llegan cerca porque él ha vivido en Israel, incluso hace un momento nos compartía que en la misma Cisjordania, y por supuesto un luchador y activista de derechos humanos en este país. Mi querido Jacobo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, José, Fausto, ¿cómo están? Pues vamos a arrancar si les parece, mi querido Jacobo. Ahí está para abrir el debate lo que le dijo Israel a México. Señor presidente, usted está manteniendo una posición muy y nuestra experiencia, si mal no recuerdo el comunicado que leí del gobierno de Israel, es que aquellos que en un conflicto como este, en el que hay ataques contra civiles, en el que se han asesinado niñas, mujeres, ancianas, etcétera, como hemos visto de manera pródiga en imágenes los últimos días, es equivalente a apoyar el terrorismo. ¿A ti te parece que esto es cierto? ¿Cuándo sí y cuándo no? Bueno, Pepe, a mí me gustaría ir incluso un paso atrás. Hay que recordar, el día de ayer sale este comunicado de la Embajada de Israel, pero hace unos días también salió un comunicado de la Embajada de Ucrania en México acerca de la invitación del presidente López Obrador a tropas rusas a marchar aquí en el desfile del 15 de septiembre. Yo diría que incluso ni siquiera es apoyar el terrorismo. Yo creo que tendría que haber una condena clara, contundente, sin ambigüedades, pues ni siquiera al terrorismo, a los crímenes de guerra. Hay que llamar esto con el nombre que es y el tipo penal que le corresponde. Estamos ante crímenes de guerra. Si el presidente de la República quiere mantener una posición neutral ante el conflicto en general, es decir, a un conflicto que lleva más de 70 años, se puede entender que el presidente llame al diálogo, que llame a la negociación, pero ante los hechos que se acaban de vivir hace un par de días, el mensaje tendría que haber sido contundente y condenar abierta y claramente los crímenes de guerra perpetrados por Hamás. Y después, si quisiera añadir algo más, decir que también se opone a la ocupación ilegal israelí, que también constituye crímenes de guerra de Cisjordania, y al bloqueo en Gaza, que también, y esos ya son materia incluso de revisión en la Corte Penal Internacional. Entonces, me parece que una cosa es tomar posición sobre un conflicto, es decir, un conflicto de mucho más larga data, tiene más de 70 años, y otra cosa es hacer un posicionamiento sobre eventos que acaban de ocurrir, que claramente constituyen una brutalidad y son, repito, crímenes de guerra que no admiten ningún tipo de ambigüedad. Pero déjame analizar un poco el asunto. Aquí hay dos partes que se pueden separar. Una es si te parece que el presidente no hizo una condena suficientemente firme respecto a los crímenes, no el conflicto, siguiendo tu lógica. Y la otra parte es la postura de Israel. Si tú consideras que no, como ellos, que no tuvo una posición firme, es justo que el gobierno de Israel le diga, oiga, la neutralidad es apoyar al terrorismo, o está un poco, o es un argumento tramposo en el sentido de que o estás conmigo o estás con los malos. No, me parece que esto no es un asunto de tomar partido de si yo estoy con A o con B. Es condenar, repito, clara y contundentemente crímenes perpetrados hace un par de días.
El comunicado, y me parece que esa discusión abunda en redes sociales y en análisis de la opinocracia e información en medios, que parece que este conflicto requiere todo el tiempo estar haciendo un disclaimer ante cada una de las afirmaciones que se haga. Incluso cada una de las afirmaciones tiene que ir continuada con un pero. Es decir, se condena rotundamente el acto fulano de tal, pero hay que dar contexto, como si el contexto fuera válido o necesario para hablar de crímenes brutales y atroces como los que hemos vivido. Es decir, una cosa es hacer un análisis del contexto general y otra cosa es condenar, y yo lo que diría es, habría que cambiar el pero por un y. Se condena rotunda y claramente los crímenes perpetrados y las atrocidades brutales perpetradas por Hamás, y al mismo tiempo se condena la ocupación y lo que se quiera decir. Pero lo que no se puede decir es mantenemos una neutralidad ante el conflicto como si lo que ocurrió hace un par de días no merezca una condena suficiente y autónoma de hacer un análisis más general y de contexto. Pero la palabra neutralidad la usó el gobierno de Israel, no el presidente. ¿Te parece? Sí, claro, el comunicado de presidencia evidentemente relativiza los hechos. Entonces me parece que había que hacer una condena clara, contundente, y ya después, si se quiere hacer un análisis más a fondo del conflicto y hablar de los 70 años de conflicto, mantener ahí una posición neutral. Pero no se puede no condenar una brutalidad de la magnitud que vimos hace un par de días. Y lo que seguramente seguiremos viendo en los próximos días, que también merecerá, me parece, una condena del mundo, pues ahora sí que del mundo libre, o como lo quieran llamar. Absolutamente. Fausto, para ti, el mismo punto. Hacer una condena, digamos, poco firme, incluso relativizarla, para utilizar los términos que acaba de usar Jacobo, ¿te parece que puede dar lugar al reclamo de Israel de decir, oiga, neutralidad igual a apoyar terrorismo? Bueno, a ver, el entorno habla de que México no tiene política exterior desde hace 5 años. El entorno habla de que el presidente López Obrador tiene una visión muy provinciana de lo que es la política internacional, la política exterior. Tercer elemento, tiene una visión romántica de la Guerra Fría, en donde toda la culpa es de Estados Unidos. Cuarto punto, tiene una visión totalmente sesgada, en donde habla de que no hay que hacer injerencia en otros países, cuando él es el primero que rompe esta idea. 5, y de acuerdo con, estoy de acuerdo con lo que comenta Jacobo, perdón, pero se me olvidó tu nombre. Jacobo. Es una postura poco empática, en un momento traumático de shock, poco humanista, por no decir ser humanista, respecto a un ataque terrorista de un grupo terrorista que es Hamás, y que de alguna manera tratar de vincularlo con los 70 años y vincular con el perfil de Netanyahu, que podrá ser un personaje también muy cuestionado, es relativizar de manera muy miserable un evento serio, crítico, pavoroso, monstruoso, y es increíble, ¿no? O sea, uno ya no se puede sorprender de lo que pueda llegar a ser el presidente López Obrador en materia internacional, pero cada vez que hay un evento de este tipo, avanza una casilla hacia el abismo, ¿no? Hacia la ridiculez internacional, incluyéndose en una fila que quizás estén los personajes como Maduro, ¿no? Que también celebra lo que ocurre, o como Díaz-Canel, o como Ortega. Es decir, pasará la historia como uno de los peores presidentes de México en materia de política exterior, y la historia lo va a analizar puntualmente. ¿Cómo lo verías tú, Jacobo? ¿Coincidirías con Fausto? Relativizar, como tú mismo calificaste, él ha coincidido, es un asunto ridículo. Te lo digo porque no es el único caso en el que
digamos, se ha agitado incluso el mapa de identidades políticas alrededor de la condena y en qué forma condenar. Está, por citar un caso, la alcaldesa de París, Hidalgo, que le pide al Partido Socialista que haga también una condena firme, clara, sin ambajes, y que incluso rompa con Mélenchon por no haberlo hecho y por la postura de los socios del Partido Socialista, que los ve tibios, quizá en una postura que también se ha criticado, Jacobo, de no se critican crímenes contra Israel bajo digamos, la postura que identificaría ser progre o ser de izquierda con ser anti-sionista. Sí, mira, el argumento que utiliza el presidente, Diego, siempre se escuda, y estoy de acuerdo con Fausto, siempre se escuda en esta pues, tradición mexicana de la no intervención, pero hay que recordar al presidente que también según nuestra propia Constitución, la política exterior mexicana tendrá que estar también alineada en la defensa de los derechos humanos. Entonces, más allá de lo que el presidente le guste o no le guste, si quisiera hacer caso, como él dice, a la tradición y a los textos constitucionales, tendría que estar alineada la política exterior mexicana con la defensa de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, el presidente, bueno, pues, se escuda en una vieja y larga tradición mexicana que está también muy arraigada en el inconsciente colectivo nacional, para decir México es un país pacifista y no interviene, aunque su política exterior, también coincido con Fausto, todo el tiempo está así, interviniendo al estilo del presidente en la línea que a él le interesa respaldar y apoyar. Ahora, evidentemente estamos ante un largo conflicto que levanta ámpula todo el tiempo y que fue pues, un conflicto transversal durante toda la Guerra Fría, y que los ecos de esa Guerra Fría todavía reverberan en algunos sectores de las izquierdas y derechas en todo el mundo. Vemos este tipo de respaldos o de ataques de tirios y troyanos basados en una lógica de un mundo que ya desapareció y un conflicto que ha trascendido a la propia Guerra Fría. Y de ahí entendemos la postura del presidente en el conflicto, la brutalidad de la invasión rusa a Ucrania, también manteniendo una neutralidad cómplice, y ahora en este conflicto manteniendo otra vez una falsa neutralidad que lo hace tomar partido. Y eso lo vemos también con el respaldo que hace de otras dictaduras, como podría ser la nicaragüense, o la cubana, o la venezolana. Es decir, el estilo del presidente es un estilo pues, desfasado en el tiempo, donde tendría lógica en las izquierdas de los 70 y a lo mejor principios de los 80 y anteriores, pero en el siglo XXI la postura del presidente, y bueno, me parece que es un poco irrelevante ya a estas alturas de su mandato seguir analizando a López Obrador, donde pues claramente la defensa de los derechos humanos no está en su prioridad, ni mucho menos colocar a México como un articulador serio a nivel internacional. Mi querido Fausto, pacifismo. ¿Qué significa pacifismo en un caso como este? Y al mismo tiempo, ¿te coincides con Jacobo? Es que este es un rescoldo de la Guerra Fría, o sea, un pensamiento antiguo de líderes como López Obrador, pero no solamente él, sino muchos otros que también han tomado posturas de no pronunciamiento ni condenas enérgicas. Estoy pensando en Irán, estoy pensando en China, estoy pensando en sectores de la izquierda francesa. Bueno, es evidente que cuando el presidente López Obrador apela a la ONU, entra en una enorme contradicción, porque hace algunas semanas criticó a la ONU justo cuando iba a ser la Asamblea General allá en Nueva York. La criticó, y no ha sido la primera vez, sino ya son varias veces que la critica, que no hace nada. Bueno, lo primero que creo que no burocracia. entiende... Sí, creo que lo que no entiende el presidente López Obrador es cómo opera la ONU, que son los países. Los países son los que no la dejan operar. Y el mejor ejemplo es el Consejo de Seguridad, ¿no? Donde 5 países, al menos 3 de ellos, se dan la espalda continuamente: China, Rusia y Estados Unidos. Entonces,
no es de que la ONU esté gobernada por un marciano que venga de Júpiter, sino la ONU son los países. Pero bueno, más allá de eso, sí, coincido con Jacobo en el sentido de que, y lo comenté hace unos momentos, él es un nostálgico de la Guerra Fría. Tiene ese dogma, creo que el dogma es lo que le va activando, incentivando al presidente López Obrador, pero creo que detrás de esto esconde una estrategia el presidente. El presidente no es tonto y lo que no quiere es que el exterior critique a México por los crímenes, por las violaciones, por la crisis de los migrantes, por los desaparecidos, por las madres buscadoras, por un sinfín de problemas que tiene en este momento el presidente, y que si verdaderamente abordara estos problemas reales que existen en México, pues realmente se llevaría las manos a la cabeza, porque ha habido un fracaso monumental en el área social de lo que he mencionado. El gran ejemplo fue en la carta que le dirige a los eurodiputados hace año y medio, cuando de alguna forma los eurodiputados hacen una crítica, ¿no?, hacia México, los temas de seguridad y demás, y él, bueno, yo cuando leí por primera vez la carta dijo, esto es fake, es decir, no puede un presidente redactar esta carta porque... Cuando les decía rebaño, ¿no? Sí, exactamente. Pero cuando me dijeron, no, si es la carta oficial del presidente, pues dije, esta es la estrategia que él quiere, es decir, que nadie se atreva a criticar a México, que nadie se atreva a criticar a su presidencia, y es un poco en la época de los 70, 80, la cubana, en donde México se alía mucho con Cuba, y el PRI dice, bueno, no me critiques a mí, Fidel, y yo no hablo nada de la dictadura, hay un acuerdo ahí, y es un poco lo que él quiere de alguna manera renovar, ¿no? Es decir, que el mundo no se fije en México, porque México es un infierno, y lo mejor para él es que no haya crítica alguna de los medios internacionales y mucho menos de la política. Y creo que así se lava las manos, es decir, él es equidistante, inclusive en los momentos más trágicos, en donde más se necesita la presencia de un liderazgo regional como es México y Brasil, hablo de América Latina, cuando se necesita que arrime el hombro en este momento a un país como Israel, no lo hace. Él tiene toda la libertad también de hacer críticas cuando hay asentamientos, cuando el gobierno de Netanyahu pues tiene muchos elementos de sombra alrededor de su figura, pero curiosamente tampoco lo hace. Entonces, en realidad, se nulifica a sí mismo, ¿no? Fausto pone la mirada en Netanyahu, Jacobo, y en efecto hay que voltear a ver a Netanyahu. El gobierno de Israel critica y dice, necesita una posición firme porque no es suficientemente enérgica la postura de México. Pero no podemos dejar de recordar cómo Netanyahu hace algunos años le decía a Donald Trump que hacía muy bien en tratar de promover lo del muro, porque a él le había dado excelentes resultados con los palestinos en las zonas, en la franja de Gaza y Cisjordania. Y tampoco, hasta donde yo conozco, hasta donde yo recuerdo, he visto una condena demasiado fuerte ni enérgica sobre problemas como lo de la migración en la frontera mexicana, crímenes, pues que algunos tú has relatado y has investigado, como de los migrantes en el norte, en San Fernando, etcétera. Es un poco el relativismo digamos, de las posturas políticas que se ajustan a si me convienen o no. Bueno, evidentemente Netanyahu es un personaje cercano, parecido a Donald Trump. Hay que recordar incluso cómo hizo campaña para llegar de nuevo a ser primer ministro de Israel en unos espectaculares dándole la mano a Vladimir Putin. Vamos, ese es el personaje que es el primer ministro israelí, un tipo que pues, ya hoy es la persona con más años como primer ministro en Israel, incluso superando al fundador del Estado, a Ben Gurión. Pero bueno, es un personaje con una línea clara de una ultraderecha y rayando en el fascismo brutal. No hay que ir muy lejos para recordar que semanas antes y meses antes de lo ocurrido hace un par de días, de la tragedia ocurrida hace un par de días, el país se encontraba tremendamente dividido, Israel, producto de un intento de reforma al Poder Judicial, pues,
que tampoco nos debe ser muy desconocida, porque aquí en México hay un intento de hacer algo similar, para quitar poderes a la Suprema Corte de Justicia y, bueno, pues en una práctica clara y abiertamente autoritaria, casi dictatorial, diría yo, y fascista, que dividió al país, y también es uno de los elementos que se consideran hoy por los especialistas locales como los elementos que mantuvieron al gobierno y a las Fuerzas Armadas y a los aparatos de seguridad distraídos de lo que ocurría en la Franja de Gaza. Entonces, de Benjamín Netanyahu, una frase como la del muro en México, pues no sorprende, y me parece que él abiertamente ha tomado una posición cercana a la de Donald Trump, y ahora, bueno, pues de manera pues muy poco afortunada, su campaña política cercana a Trump, hoy aliado de Irán, que respalda a Hamas, pues se le está revirtiendo. Pero entonces, eso es Benjamín Netanyahu. Vamos, lo que aquí en México López Obrador pretende ser, en Israel, pues lo hacen abiertamente, con un gobierno de ultraderecha y con una coalición de gobierno, pues diría yo, abiertamente fascista. Hay que ver los comentarios de la coalición de gobierno israelí, que han levantado ámpula al interior de la sociedad israelí. Fausto, ¿es responsable Netanyahu de lo que está pasando? Bueno, habría que separar de lo que sucedió el sábado. Insisto, no hay una justificación del ataque terrorista. Es responsable, sí, de las modificaciones, el tema a la reforma judicial, el tema de los asentamientos, por supuesto que también es responsable. Ha ignorado muchas de las disposiciones que han surgido de Naciones Unidas, es decir, ha violado el derecho internacional, y ha de alguna manera provocado también el sufrimiento de palestinos, precisamente, que son desalojados o que de alguna manera pierden su tierra. Entonces, coincido con Jacobo en el sentido de que esta coalición a la que pertenece, pues es una coalición de extrema derecha, que socava la democracia, que socava la separación de los poderes, y que yo estuve ahí hace 3 meses en Israel, estuve presente en una de las manifestaciones en Tel Aviv, y me llama mucho la atención ver fotografías de Pablo Escobar junto con, bueno, la foto de Pablo Escobar y la foto de Netanyahu al lado, ¿no? La comparación me llamó la atención en remarcadas ocasiones, y también platicando con gente, jóvenes que participaban, me decían, tenemos miedo de que esto se convierta en una especie de Irán, ¿no? Es decir, una sociedad ultra conservadora, ultra religiosa, no están a gusto que les corten el transporte público los viernes. Es decir, hay ciertas sombras que de alguna manera han provocado que durante 40 sábados hayan salido sin fallar los jóvenes en Tel Aviv a defender precisamente la democracia. Entonces, internamente estaba muy debilitado, diría yo, el primer ministro. Ahora, con lo ocurrido el sábado, es evidente que la sociedad va a cuestionarse. Él, desde ese punto de vista, va a ganar puntos, ¿no? Porque tiene que encabezar esta batalla en contra del terrorismo. Pero queda ahí, entre paréntesis, el tema judicial, y por supuesto que no queda entre paréntesis, pero queda muy abierto el tema de los asentamientos, los territorios ocupados, que eso es algo muy complejo que viene años atrás. La Franja de Gaza, bueno, desde el 16-18 del siglo pasado estaban los británicos, en el 48, si no me recuerdo, entran los egipcios, en el 68, bueno, ya Israel recupera la parte, saca a los egipcios y se queda con la Franja de Gaza, y con Jordania se queda la parte de Cisjordania. Y ya luego los acuerdos de Oslo en los 90, pues beneficia precisamente a personajes que están hoy en Hamas, ¿no? Es decir, Hamas criticaba los acuerdos de Oslo, pero llega al poder en 2006-2007 gracias a las elecciones, y a partir de ahí ya no ha habido elecciones. Entonces, es un acumulado de información muy laberíntica, en donde hay que desmenuzar paulatinamente actos, hechos,
y cada uno de los hechos tiene que ser analizado. Bueno, sí, en efecto, el gobierno de Netanyahu estaba debilitado y esto le permite concentrar poder, ofrecer un gobierno de salvación nacional y echar para adelante, pero estamos ante el golpe a la imagen del ejército y de los servicios de inteligencia de Israel más fuerte de las últimas décadas. Esa imagen de ejército invulnerable que nunca estaba distraído, siempre estaba presto para la defensa, para responder, para reaccionar. Esos servicios de inteligencia que se tenían como de los mejores en el mundo, evidentemente fueron tomados por sorpresa en este ataque de Hamas. ¿Tú crees que Netanyahu pueda sortear esa derrota, digamos, moral y política, por lo menos en la imagen de Israel frente al mundo? Bueno, a mí me parece que no nada más es un golpe a las fuerzas de seguridad y a la fuerza de defensa israelí, sino al Estado mismo. Es el ataque más brutal contra el territorio y la población israelí, incluso superior a la del 73, a la guerra Yom Kippur. El gobierno de Netanyahu es responsable, y bueno, los analistas regionales, locales, lo siguen afirmando, porque la información de que algo se estaba gestando en Gaza, vino incluso la información de las fuerzas de inteligencia israelí e incluso de las fuerzas egipcias que informaron de esto al gobierno de Netanyahu, pero él, al estar obcecado con el incremento y el aumento de los asentamientos y la protección de los colonos que de manera ilegal ocupan Cisjordania, tenía todas las baterías del Estado colocadas y de las fuerzas de seguridad colocadas en Cisjordania. Y hay que recordar, cuando se da la irrupción de cientos o más de 1,000 milicianos de Hamas que sorprenden al Estado israelí, la respuesta de las fuerzas de seguridad también tarda mucho tiempo en llegar. Es decir, no es nada más que hay una sorpresa en el ataque y que se pudo violar esa frontera que se decía infranqueable, sino que incluso las fuerzas de seguridad tardaron en llegar. Entonces, en una primera lectura, es decir, el gobierno de Netanyahu evidentemente no es quien perpetra los hechos, pero es responsable de las omisiones por parte del Estado de Israel. Y la segunda que me gustaría también agregar es de que evidentemente él intentará lavar su imagen con un ataque brutal, probablemente también, y no probablemente, yo creo, también fuera de todo parámetro histórico que tengamos presente. Por eso Oye, a ver, oye, perdón que te interrumpa, ¿y el mundo crees que va a aguantar eso? Ya lo hemos estado viendo. En 24 horas, 2.400 objetivos alcanzados en una noche en Gaza. ¿Tú crees que eso va a ser sostenible? Yo creo que es sostenible, o sea, bueno, mientras el gobierno de Netanyahu y su coalición, porque hay que recordar que la coalición de gobierno es una coalición donde el moderado es Netanyahu, es de él hacia la derecha la coalición, y se corre el riesgo de vivir algo, repito, fuera de proporción histórica, de ese tamaño, por lo que empiezan a surgir voces dentro del mismo Israel diciendo que Netanyahu, al tratar de salvar su pellejo, ya no está en condiciones de encabezar una respuesta ante los ataques de Hamas y tendría que ser removido. Evidentemente esto crearía un cisma político dentro de Israel en estos momentos que resulta complejo, pero llamar a un gobierno de coalición donde las distintas fuerzas políticas tengan voz y voto en las decisiones que tomen me parece que sería lo adecuado, porque si no, y bueno, lo que se espera es una intervención brutal y de largo aliento, que seguramente generará también más violencia. Es decir, y un costo de vida incalculable. El argumento de responder tendría que ser ante como ocurrió como ocurre en muchas democracias avanzadas, ante la brutalidad, más democracia, es decir, más justicia, no necesariamente más fuerza. Evidentemente se requiere del uso de la fuerza dentro de los marcos internacionales, pero probablemente ante lo que vayamos a ver en las próximas semanas sea sumar una tragedia a otra tragedia.
Recordaba Jacobo un tuit del responsable de los servicios de inteligencia egipcio, y hay un punto que no mencionó, pero yo lo traigo a la mesa, Fausto, y es que después de que él dice que él personalmente le habló 10 días antes a Netanyahu para decirle, alertarlo de lo que podía venir, dice, y lo que más nos sorprendió fue la respuesta de Netanyahu desestimando la gravedad de los hechos que pudieron haberse producido. Esto evidentemente lo que genera es un nivel de suspicacia sobre las pretensiones o la postura o lo que está buscando o pretendiendo Netanyahu con esto. Lo trataba de sugerir Jacobo, buscar pertrecharse, asentarse en el poder, pero eso sería terrible incluso para la búsqueda o la salida o la pacificación de esta guerra con Hamas y la respuesta enormemente bélica, digamos desproporcionadamente bélica que está ocurriendo ahí. Sí, a ver, yo creo que en algo se parece, digamos, que el ataque o la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que el presidente ruso ve debilitado al presidente Biden de Estados Unidos y aprovecha ese espacio para poder maquinar este tipo de acciones. En el caso de Hamas también ven debilitado al primer ministro Netanyahu y no sorprendería que también siguieran ese tipo de pasos, ¿no? Es decir, aprovechar porque el campo de acción del gobernante israelí, al estar pues presionado por sus socios de coalición, es muy limitado, es muy corto, y en ese sentido, si se llegara a comprobar, ¿sí? lo que comenta Jacobo, los egipcios y demás, pues bueno, le podría costar el puesto a Netanyahu porque de alguna manera eso tendría que ser llevado al Congreso. Y por más mayoría que tenga la coalición gobernante, si las pruebas se van a mostrar, pues creo que simplemente tendría que caer rápidamente el primer ministro, no sé cuándo, pero sí urgiría, dado que Israel necesita de un liderazgo fuerte en este momento en términos políticos y no un liderazgo débil o con los hilos que se le ven puestos en su cuerpo político manejado por otros socios de la coalición, lo cual sí sería muy grave. Del otro lado, Jacobo, del lado de Hamas, yo estuve también el año pasado en Israel y en la calle tú podías escuchar diagnósticos como esto. El conflicto palestino ha desaparecido de la agenda internacional o tiene un perfil mucho más bajo que lo que tuvo años anteriores. A los israelíes ya no les preocupa tanto el conflicto con los palestinos, porque mientras no salgan de las zonas restringidas, que no salgan de sus territorios, la desproporción en armamento y tecnología hace que ellos ya no sean una amenaza para nosotros. Eso es lo que yo escuché en varios momentos. Del lado de Hamas, este ataque, ¿crees que se debe a un asunto de reposicionarse en el mapa, de boicotear los acuerdos de Abraham que iban a sumar a Arabia Saudita en un proceso que sí se estaba viendo avanzaba de una mayor pacificación o distensión de los países de Medio Oriente? ¿O es Irán el que está detrás? ¿O es un ataque racista contra el pueblo de Israel? Como han dicho de otro lado, es directamente voy a matar judíos porque estoy en contra de los judíos en términos raciales. Bueno, en los textos fundacionales de Hamas evidentemente hablan de la destrucción del Estado de Israel, pero hay que encontrar la racionalidad en el acto, en el hecho, en la brutalidad vivida, que se vivió hace un par de días. Y la racionalidad tiene que ver con exactamente lo que estabas diciendo tú, Pepe. Es decir, el conflicto palestino parecía dejar de importarle al resto del mundo árabe. El Estado de Israel había ya firmado normalización de relaciones con países como Sudán o como Marruecos, los Emiratos, y se iba a sumar a esto Arabia Saudita. Detrás de los actos de Hamas, es decir, es un acto largamente preparado, largamente financiado. Hay que ver la capacidad de fuego que siguen mostrando 2 días después. Hoy.
Entonces, evidentemente, esto está financiado y respaldado por alguien, y ese alguien, sin duda, es Irán. Es decir, la racionalidad detrás del acto, porque hay que encontrar la racionalidad detrás del acto y el tiempo detrás del acto, tiene que ver con volver a elevar el conflicto Israel-Palestina al resto del mundo árabe, porque también Hamás, hay que recordar, Hamás primero no representa al pueblo palestino. La lucha de Hamás no necesariamente es la lucha del pueblo palestino. El gobierno reconocido internacionalmente del pueblo palestino es la Autoridad Nacional Palestina, que se encuentra en Cisjordania, un gobierno corrupto, incapaz, que también ha tenido muchos problemas, débil, y que no controla la Franja de Gaza. Es decir, con esto Hamás vive del conflicto y requiere de que el conflicto perdure y se eleve. Entonces, la racionalidad detrás de esto es boicotear, como lo hizo, y lo decía muy bien Fausto, hace un par de intervenciones, como lo hizo en su momento con los acuerdos de Oslo, ahora dinamitar estos acuerdos que estaba teniendo Israel con distintos países árabes y volver a elevar el conflicto o la brutal realidad palestina por métodos criminales, lo está haciendo Hamás, a la mesa de negociación o de discusión o de toma de decisiones del resto de los países árabes. Si siguiéramos esa línea, Fausto, ¿tú coincidirías con Jacobo en decir, bueno, pues por un lado este conflicto está tomado por los radicales, es un conflicto en el que los radicales se han apoderado de un lado, jamás porque necesita que el conflicto perdure, porque es su forma de vida? Eso es lo que creo que acaba de decir Jacobo. Mientras que del otro lado, la coalición ultraderechista de Netanyahu hacia la derecha, además religiosos, ¿no? Ahí hay posturas fundamentalistas, porque parece que el fundamentalismo solamente es árabe, pero no, también ahí hay fundamentalismo. Toman también como rehén este conflicto para posicionarse, concentrarse y retener el poder. ¿Es esa la lectura política que tendríamos que dar al conflicto? Sí, porque es un escenario sumamente peligroso en donde las dos partes son radicales, uno a través de las armas y otro a través de las ideologías políticas o religiosas. Y entonces nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál va a ser el alcance de la respuesta que dé el gobierno de Netanyahu? Porque no hay árbitro. En este momento es lo más peligroso, es decir, no hay un árbitro y sin el árbitro, me refiero sobre todo al respeto a los derechos humanos, pues lo que se puede lo que se puede llegar a ver en las próximas semanas. Hoy la Unión Europea, la ONU dice, bueno, no se puede asediar tanto a la Franja de Gaza porque estaría violando también el derecho internacional. Siempre en el Consejo de Seguridad siempre se aconseja de que las respuestas que se autorizan deben de ser equilibradas y muy equivalentes a el daño que había causado en este caso los terroristas, ¿no? De Hamás. Tendría Israel toda la libertad de irse en contra de este grupo terrorista y no pasar más allá, ¿no? Yo platicaba hace un par de horas con la embajadora de Israel, que por cierto trataba yo de preguntarle sobre el tema de México, pero me dijo que no iba a hablar de ese tema hasta el jueves, que va a dar una conferencia de prensa, y me decía que la respuesta tiene que ser muy enfocada a desaparecer a Hamás, ¿no? Obviamente tiene que minimizar ahora sí que los daños colaterales, que de alguna manera también forman parte del escenario, un escenario de muerte de civiles y es injusto, ¿no? Y la embajadora decía, nuestro enemigo no es Palestina, es Hamás. El problema es que Hamás, como grupo terrorista, está totalmente disipado en la Franja de Gaza y no es tan fácil el poder identificarlo, ¿no? Hoy parece ser que anuncian que 2 de sus dirigentes murieron, los de Hamás, pero pues muere uno y saldrá otro o saldrán 5 más, ¿no? En las próximas horas. Pues es que esa es una situación muy complicada, Jacobo, porque Hamás está incrustado en la vida social y en la vida civil de Gaza. Y al mismo tiempo, pues con una infraestructura de túneles en los cuales se mueven de una manera clandestina, es un enemigo un poco sin rostro,
no es un ejército regular, eso no existe, es pues un poco, en efecto, como los grupos terroristas, tener una estructura regular. Atacarlo solamente en el aire es atacar a la población civil. No hay manera, es que no hay manera. Lo que hemos visto de los bombardeos es que es imposible que una bomba de ese calibre pueda caerle a uno de Hamas y no a un civil. Eso es absurdo. Entrar en una operación terrestre tampoco creo que lo puedan hacer y lo quieran hacer por el costo de vidas, no de civiles, sino porque Israel no quiere perder a un solo soldado. Entiendo que ese es un principio fundamental, no exponer la vida de tus hombres. ¿Cuál es entonces la respuesta que esperas? La devastación aérea. Pues sí, es muy complicado el escenario porque, como bien dices, la alternativa aérea necesariamente generará víctimas civiles, lo que constituye un crimen de guerra. Por más de que se diga que se anuncie que la población civil se mueva a otras zonas, es decir, el gobierno de Israel dice que anuncia que la población civil se mueva, pero pues hay que recordar que la Franja de Gaza está sellada, entonces difícilmente se pueden mover y como y también hay que entender, como si estuvieran lidiando, y a mí me gustaría ser muy enfático en esto, no estamos ante grupos terroristas, estamos ante grupos criminales, es decir, es mucho más allá que un grupo terrorista. Sería tanto como decir que en México el crimen organizado son grupos terroristas, son grupos criminales que cometen en este caso crímenes de guerra de ese tamaño, como si ellos no mantuvieran también en asedio permanente a la población civil de Palestina. O sea, ya me quiero imaginar yo a un palestino diciendo, pues ahorita vengo porque parece que van a bombardear por acá y ya me voy. No hay manera. Sí. Es decir, la población civil que se encuentra en esas zonas está, en muchos casos permanece obligada a punta de pistola en esos lugares como escudos humanos. Entonces es muy complejo y quienes cometen crímenes de guerra en ese sentido también es Hamas, es decir, reconvertir espacios civiles en espacios militares, es decir, lanzar un cohete desde un hospital o desde una escuela, convierte ese espacio en un espacio militar. Y quien está cometiendo también ya los crímenes de guerra de manera flagrante es Hamas. Entonces, sí se está ante una encrucijada muy compleja porque incluso Israel tendrá que entrar eventualmente en tierra si lo que pretende es rescatar a las personas secuestradas. Hay que recordar, hay más de 100 personas, se desconoce todavía el número, pero eso no se podrá hacer con incursiones aéreas. Eventualmente tendrán que entrar a tierra y eso será complejísimo. Sabemos que las incursiones terrestres y el control territorial en zonas claramente controladas por grupos criminales resultan, pues, misiones casi suicidas. Absolutamente. Me quedan muy poquitos minutos y quiero regresar a México para rematar, Fausto, y es que en efecto no deja de tener un impacto y un impacto fuerte en un país que también tenemos un problema como el muro, la reactivación del muro en la frontera, en Texas, como anunció Biden, un reconocimiento además terrible porque dijo, no pude hacer otra cosa, o sea, fue absolutamente impotente, no teníamos otra cosa que hacer, como subrayó incluso Mayorkas en la reunión que hubo de alto nivel acá en Ciudad de México. ¿Tú crees que esto que está sucediendo allá tenga el efecto de reforzar las posturas favorables a la construcción del muro, a endurecer los controles migratorios, a crear mayores vallas, obstáculos en la frontera? No podemos olvidar que después del 9/11, incluso uno de los miedos en el imaginario colectivo de la seguridad norteamericana era que los terroristas incluso pudieran pasar por México. ¿Crees que esto es un peligro real o estamos imaginándolo? Bueno, a ver, dos elementos. Uno de ellos lo escribió este día Marta Bárcena en un artículo en donde habla de que Biden mira hacia el muro, o miró la semana pasada hacia el muro otra vez, o anunció la reconstrucción, porque los republicanos desde el Congreso condicionaron las ayudas de Ucrania a reforzar las medidas de seguridad en la frontera con México. Entonces hay un vínculo ahí directo de que milagrosamente recordó Biden que tiene que utilizar esos fondos para hacer el muro.
pudo haber utilizado esos fondos, sí, para comprar, no sé, mucho cemento, y dejarlo ahí instalado o guardado durante el resto del gobierno que le queda. Pero no necesariamente está obligado a mencionar la palabra muro, porque sí le condicionaron las ayudas los republicanos hacia Ucrania. Y la otra parte, la segunda parte, y esto respondiendo a tu pregunta, pues en estos momentos de la globalización, todos estamos, yo digo que el planeta empequeñece de tamaño, todos estamos hombro con hombro. Lógicamente sí tiene efectos correlacionados de que Biden ya ha hablado sobre el aspecto, ya jamás le contestó este martes al presidente de Estados Unidos, y cuando se mete a Estados Unidos directamente y jamás ya le empieza a responder a Estados Unidos, lógicamente se convierte también Estados Unidos en un foco de tensión en cuanto a los temas de seguridad. Entonces, la respuesta seguramente es, tendrán un elemento más para reforzar más la seguridad. ¿Coincides, Jacobo? Lo vamos a sufrir en México y sobre todo en el contexto de la campaña electoral, ya no solo por Ucrania, sino por las posiciones cada vez más radicales que han asumido los republicanos respecto a la migración. Sí, incluso a mí me gustaría profundizar un poco sobre incluso los términos que se utilizan. Se habla de crisis migratoria. A mí me parece que ya no estamos ante una crisis migratoria, no es un asunto que llegó y como si fuera una ola y pasará. Estamos ante una nueva realidad. Y si no hay respuestas regionales a un fenómeno de tal magnitud que también ni siquiera yo diría que es una nueva realidad migratoria, sino una nueva realidad de refugio, es decir, estamos ante personas, la demografía de la gente que sale o que busca refugio no es la tradicional de hace 20, 30 años, son familias completas, niñas, niños, personas mayores, que están huyendo de la violencia y de las condiciones no nada más económicas de sus países. En los grandes expulsores, veía la gráfica hace unos momentos, pues ahora es Venezuela, es decir, está la gente huyendo de un régimen represor como el venezolano. En tratar de encontrar soluciones a corto plazo a un problema tan profundo, me parece que no es el camino adecuado. Tampoco lo es, evidentemente, la alternativa que ofrece el presidente de la República, López Obrador, diciendo que generando empleo se va a resolver esto. Si la gente está huyendo de las condiciones brutales de regímenes opresores y de la violencia, pues evidentemente no es un asunto de empleo ni de mejorar las condiciones laborales, que pues, no estorban, pero no resuelven la nueva realidad que estaremos enfrentando en las próximas décadas. Esto es un fenómeno que durará décadas seguramente y que requiere de soluciones regionales. La posición de Estados Unidos tampoco es muy distinta a la que ha tomado la Unión Europea. Hay que ver los enfrentamientos ya entre Italia y Alemania, también por los flujos migratorios que están llegando, que evidentemente están poniendo al primer mundo en condiciones a las cuales no tiene respuesta. Y mientras no se resuelvan los problemas de raíz, que no son necesariamente los económicos, sino el cambio climático, o sea, son problemas mucho más severos, cambio climático, debacle de estados, violencia, los flujos no se reducirán y seguirá utilizándose la tragedia humana como argumento que seguramente lo será en las próximas elecciones en los Estados Unidos, y también lo es, pues vamos, de esto lo venimos arrastrando desde el Brexit, no es nuevo. Es decir, los flujos humanos están generando cismas en la clase política del primer mundo que no encuentra soluciones, y la solución es la mano dura que no resolverá el problema. Pues sí, ahí está, es el nuevo desorden mundial que, como dice Jacobo, no es tan nuevo, ya llevamos un año, pero que explota con viejos conflictos periclitados como los que estamos viendo en Ucrania, en Medio Oriente. A mí se me acabó el tiempo y yo les quiero agradecer mucho a Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos. Muchas gracias, Jacobo. Un placer. Gracias a ti, Pepe. De verdad. Fausto, ¿qué tal? Muchas gracias. Jacobo. Y a Fausto Pretelín, muchas gracias, internacionalista, editor del Internacionales del Economista. Muchas gracias, mi querido Fausto. Gracias a ti, Pepe. Saludos, Jacobo. Buenas noches. Gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos próximo jueves, como todos los martes y jueves, aquí a las 7 de la tarde. Les recuerdo que se suscriba a mi canal de YouTube. Ahí vamos, estamos subiendo. Si nos ayuda, podemos hacer más amplia esta conversación.
Gracias, WOW TV, canal digital. Estamos saliendo también a través de este canal y de Regeneración Plural en el sureste. Y sobre todo gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que realmente permite que conectemos y extendamos esta red y hagamos esta conexión. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos entonces el próximo jueves y mientras tanto, pásela bien. Hasta luego. Adiós.